mejor de Aristegui Noticias. Ahora que hablamos de los 20 años después de aquella elección entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, bueno, el que vio todo en esos años y antes, el que duró décadas de todos los gobiernos pasados, es el Mayo Zambada. Duró más de 50 años siendo el incapturable, ¿no? El Mayo Zambada pues vio un sexenio, otro gobierno, uno más, hasta que sucedió lo que sucedió. No lo detuvo ninguna autoridad, sino lo engañó uno de los suyos, lo engañó el hijo de uno de los suyos, el Chapo Guzmán, cuyo hijo lo engañó y lo llevó a un avión para llevarlo de ahí a los Estados Unidos. Y ahora tenemos la información del avión y todo lo que involucra, una información que ya estamos conociendo gracias al trabajo de Marcos Martínez Chacón. Marcos nos dio la primicia en estos días para Aristegui Noticias de que el avión en el que se había llevado el hijo del Chapo Guzmán al Mayo Zambada a Estados Unidos era un avión que había donado el FBI a un museo en Nuevo México. Nos presentó las imágenes, nos compartió la información, publicamos con él un artículo muy puntual sobre este anuncio de la donación del avión a ese museo, que es un museo de aeronaves de la guerra. Y entonces ahí pues llegó este avión que tiene estas características, un avión usado por un narcoavión, un narcojet, ¿no? Pues es un narcoavión, para decirlo claro, es un narcoavión. Ese narcoavión ahora está en ese museo de Nuevo México. Y bueno, ahora hay una nueva información que nos comparte Marcos Martínez Chacón, que ya está siendo publicada en www.aristeguinoticias.com, con nuevas fotografías, con más imágenes y con la declaración primero que le dio el FBI a Marcos Martínez Chacón. Primero logró Marcos esta declaración del FBI que publicamos en Aristegui Noticias y ahora ya formalmente el FBI ya expuso a otros medios de comunicación en una conferencia de prensa los detalles del avión, las características del avión, mostraron al avión mismo, incluso, pues de manera muy curiosa, se podrá ver hasta las botanas que llevaban en el avión, porque en las fotografías del FBI y las imágenes que mostró a la prensa, pues se ven ahí las aguas, los refrescos, las cocas, los chetos, lo que llevaban ahí, perdón por los anuncios, pero es que son las marcas, unos rufles, están ahí en las imágenes del avión y ahí quedaron las botanas, quedaron dentro del avión y pues como parte de la curación museográfica, pues están ahí puestas en los asientos como venían cuando llegó a Estados Unidos este avión, y ahí detuvieron al hijo del Chapo Guzmán y al señor Mayo Zambada en una escena insólita. Insólita. Siguen abiertas varias preguntas sobre ese avión y cómo fue posible que saliera de México y llegara a los Estados Unidos y cómo era posible que estuvieran ahí la gente del FBI para recibirlos como lo recibieron. Así que bueno, todo esto es parte de la historia y le aprecio mucho a Marcos Martínez Chacón que haya compartido con Aristegui Noticias esta nueva colaboración que se titula El FBI, lo puede usted leer en aristeguinoticias.com, este artículo, este reportaje. El FBI revela detalles de la aeronave utilizada para la captura del Mayo Zambada tras su donación a un museo. El FBI reveló detalles de esta aeronave y le aprecio mucho a Marcos Martínez Chacón que estemos hablando de nuevo porque pues es lo que ocurrió, esto está ocurriendo pues a casi 2 años y esto que ocurrió con este asunto en el pequeño aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. Gracias Marcos por estar aquí, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Como siempre es un gusto saludarte. Así es, en Aristegui Noticias me hiciste favor, por supuesto, de darle cabida a esta información que, por supuesto, que tiene una relevancia inmensa en el contexto actual que vive la relación entre México y Estados Unidos, con las presiones de Donald Trump, la agresividad que ya habíamos mencionado. Y desde el 28 de junio, este domingo, 28 de junio, tuvimos la primicia de que este avión estaba siendo ya entregado para que el museo lo exhibiera y tuviera esta muestra del poder del FBI. Recordarás que en aquel momento teníamos la interrogante de qué quería decir el FBI, cuál era la intención que tenía la agencia federal al dar esta aeronave en una especie de acuerdo a través de un memorándum de entendimiento.
y que el mismo FBI después me dijo a mí primero que se habría se logró el memorando de entendimiento, y después de 2 años que dura este memorándum, el museo tendrá el control total de esa aeronave, es decir, podrá decidir si la sigue exhibiendo, si la desmantela, como lo habíamos mencionado previamente, que una de las personas conocedoras de estas negociaciones entre ambas partes, el museo, que es el War Eagles Air Museum en Santa Teresa, Nuevo México, podría pues tomar decisiones ya como único dueño de esta aeronave. Ahora, el FBI circuló información que revela detalles clave que creo que pues desde la sociedad mexicana podemos apreciar que el FBI nos está dando más información que la que el gobierno mexicano ha podido o ha querido proporcionar sobre el avión. Recordarás, como comentábamos, que desde tiempos de Alejandro Gertz Manero, como fiscal general de la República, una agencia que ahora encabeza Ernestina Godoy, el gobierno mexicano había insistido en que no tenía información, uno, de que iba a ocurrir la operación que derivó en el traslado a la fuerza de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más poderosos de México, que durante décadas eludió la justicia en suelo mexicano, y que tampoco había sabido, y vaya que se notó, que no supo nada del arresto del día 25 de julio de 2024. Y recordarás que la entonces secretaria de Seguridad de López Obrador, Rosa Isela Rodríguez, pues dio datos erróneos, parecía que estaban un poco improvisando en la conferencia de prensa el día después de estos arrestos. Se identificó un piloto que no era, ¿no? Se dio un nombre y apellido de una persona que no era. Exacto, se llevó ahí a la palestra pública a un ciudadano privado que se llama Larry Curtis, y ese hombre pues después tuvo que lidiar con la mala información, bueno, los efectos de la mala información que dio el gobierno de López Obrador en su momento. Y ahora, entrando al detalle de lo nuevo, es que pues el avión ya fue formalmente presentado a la prensa como parte de la exhibición de este museo, que en su mayoría está compuesto por aviones de guerra, y pues ahí mismo un agente del FBI presentó como una gran victoria de la misma agencia la operación del arresto, y difundieron ciertos datos. Si quieres, vamos por partes. Los datos que ahora se dan a conocer es que tras analizar el fuselaje, las distintas partes del avión, el FBI encontró que pues el número de serie que mostraba este avión, un Beechcraft King Air, era BB-1137. Y después de análisis y de varias revisiones, pues encontraron que la serie, el número de serie real es BB-191 y que corresponde a un modelo de 1976. El año de antigüedad ya se conocía desde hace tiempo, porque en el reporte de la incautación en la que el FBI notifica su aseguramiento, ya se había dicho que era de 1976, pero ahora se está dando a conocer con más detalle el número de serie y lo que encontraron en los paneles electrónicos. Lo que comentábamos era el sistema Garmin, que estaba en este avión compuesto por 2 paneles Garmin. Uno de ellos, de acuerdo con el FBI, es que se empieza a analizar y se encuentra que estaba codificado, es decir, estaba alterado, y que es para acceder a los datos de ese panel Garmin, pues tuvieron que extraerlo los investigadores para analizarlo, y otro estaba totalmente inservible. Ese es uno de los datos adicionales y nuevos. Otro es que al revisar los sistemas de rastreo del avión, también se habían retirado, por ejemplo, el sistema electrónico que compone a una aeronave y que es activado por cualquier aeronave que debe ser rastreada y que por regulaciones internacionales de aeronáutica deben tener encendidas. Aquí tenían retiradas esas partes, esos elementos. Por ejemplo, también se da a conocer que después de los análisis del avión, el FBI encontró que esta aeronave fue reconstruida varias veces y pintado en al menos
3 ocasiones el avión. Entonces, también ahí se dieron cuenta que no había un transmisor localizador de emergencia, que tampoco se encontraron libros de registro y varias placas de datos del motor estaban alteradas o habían sido retiradas. Además de esto, como comentabas, pues se encontraron al momento de entrar al avión, pues estas piezas aparentemente para alimentar a los fugitivos, y de una forma, yo pienso y es evidente que lo que quieren es reconstruir el momento de los arrestos de Ismael El Mayo Zambada, de Joaquín Guzmán López, quien lo secuestró de acuerdo con el mismo capo, y después la Fiscalía General de la República dio credibilidad a esa versión a El Mayo, y por lo que sabemos desde la carta del Mayo Zambada que difundió después de su captura, es que él fue atado de pies y manos, sometido y le pusieron una capucha. No sabemos hasta qué punto el FBI tuvo conocimiento de ese hecho, del secuestro mismo. Esa es la parte que aún no ha sido aclarada por el FBI. También no se ha aclarado, estas son las incógnitas que aún persisten, es quién era el piloto. Se había dado una versión desde las autoridades estadounidenses que esa tercera persona que iba en el avión, recordarás, Carmen, pues supuestamente descendió y se echó a correr y ya nadie más se lo volvió a ver. Imagínate. Y supuestamente le perdieron el rastro. Ese tipo de incógnitas son las que llevaron piloto, ¿no? a varias especulaciones. ¿Cómo? Que es el piloto, ¿no? El piloto, sí, es porque quien iban pensamos el que es el piloto, el Mayo y el hijo del Chapo. Exactamente. Entonces detuvieron al Mayo y al hijo del Chapo, y el que se echó a correr es el piloto. Ah, caray. Sí, esa es la versión, pues poco creíble, porque ese lugar de Nuevo México, número 1, es desértico, es una cuestión muy árida, solo por sistemas de riego que han sabido sostener los productores, es que todavía se cultiva nueces y otros productos en esa región, pero del punto de la frontera que está cercano al aeropuerto, a ese sitio, el aeropuerto, es bastante extenso. Para echarte a correr y regresarte a México, que es más o menos la versión que se ha dicho, pues tomaría horas y probablemente pones en riesgo tu vida. No sabemos qué pasó con ese hombre. Ese tipo de elementos son los que después llevaron a especulaciones de si el piloto era o no un agente estadounidense, pero Ken Salazar, el entonces embajador de Estados Unidos en México, pues dijo, bueno, el Departamento de Estado dijo que no era ni su agente ni su piloto y no sabían de dónde salió ese tercer individuo, y Ken Salazar después dijo que él también se enteró el día de los arrestos, es decir, el 25 de julio de 2024. Y después de estos elementos, también el FBI da un análisis largo que, por supuesto, la audiencia, los lectores y las lectoras pueden ir a aristeguinoticias.com, porque es un documento extenso que incluye los detalles, los hasta ahora secretos, habían sido secretos, nadie sabíamos esta información, de las alteraciones, las modificaciones en las secciones de la cola, de las alas, de la cabina, del motor y otras secciones del avión. Entonces, Carmen, aquí pues vale la pena sostener algo basado en lo que dice el FBI. Hay 2 documentos que están incluidos dentro de la nota en aristeguinoticias.com. Uno es una declaración corta que se titula Operation Kings, Air Kings, y ahí el FBI dice lo siguiente, y es lo que creo que también ha estado dando vueltas en los medios de comunicación después de que se presentó este avión en el museo, apenas ayer, y dice esto, Carmen, si me permites compartirlo con la audiencia. Dice, el 25 de julio de 2024, un agente especial adjunto a cargo, y se omite el nombre, y un agente especial supervisor del Buró Federal de Investigaciones llevaron a cabo con éxito la detención altamente compleja, secreta y audaz de 2 de los fugitivos más buscados del mundo. La operación Air Kings puso fin al reinado de 4 décadas del líder indiscutible y fundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.
Durante el operativo también fue detenido Joaquín Guzmán López, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Las detenciones tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional de Aviación Ejecutiva del Condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, y fueron posibles gracias a la intervención de agentes y oficiales de la oficina local del FBI en El Paso y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Es decir, se sabe esto, y la parte que creo que desata especulaciones es pues secreta. ¿Qué es la parte secreta? Que todavía no nos dice el FBI. ¿En qué punto entran estos agentes a conocer de la operación? Pero más allá de eso, Carmen, creo que el mensaje es sumamente, como decías tú, disruptivo en la primera comunicación que tuvimos sobre esto. Es poner, frente a las sociedades estadounidenses y mexicanas, la acción que tuvo éxito de acabar con lo que ellos llaman el reinado de uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, algo que México durante décadas no pudo hacer. Y yo creo que aún más sorprendente para quienes creemos que las autoridades federales en México están para llevar a estas personas, estos personajes infames, ante la justicia, es que después de esta operación, recordarás que López Obrador, incluso en un tono de reclamo, pues dijo ya unos meses después, tras el brote inaudito de violencia en Sinaloa, que lo que estaba pasando en Sinaloa era culpa de Estados Unidos por haberse llevado al Mayo. Esa fue una de las respuestas de López Obrador a esta operación exitosa de llevar ante unos tribunales, que no son los mexicanos, sino los estadounidenses, a el Mayo Zambada y a uno más de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Ni más ni menos. Pues Marcos Martínez Chacón, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir desde el minuto uno, porque realmente tuviste la primicia, hay que decirlo, tuviste la primicia que compartiste con Aristegui Noticias de que ese avión pues había sido donado por el FBI. Nos mostraste las imágenes cuando no estaba todavía dentro del museo, estaba fuera del museo porque por razones diversas no habían podido meter ese avión en el museo, pero estaba ya afuera del museo. Nos diste todos los detalles, la información de este avión donado por el FBI. Después tuviste una declaración del FBI para compartirla con Aristegui Noticias. Tuvimos la explicación que te dio el FBI sobre por qué donaban el avión, y ahora tenemos esta tercera etapa que ya es con los demás medios, en donde se dio esta conferencia y en donde pues se pudo ver directamente el avión y las explicaciones directas del FBI en esta conferencia de prensa que, bueno, pues muestra este avión con todo lo que traía allá adentro y con todas las imágenes que se han compartido pues en estas últimas horas. Así que gracias a ti y gracias a Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, que tomó estas imágenes que has compartido con nosotros. Carlos Álvarez es quien ha tomado las imágenes, los videos y las fotografías, además de las fotografías que te autorizó el propio FBI, que podemos usar en este reportaje. Así es. Esto que mencionas, por supuesto, agradezco al colega Carlos Álvarez. Por cuestiones geográficas, yo estoy en la Ciudad de México y no pude estar en ese evento, pero el colega nos hizo favor de proporcionarnos estas imágenes del interior. Estuviste antes ahí. Mucho antes, y creo que primero que el resto de las colegas y los colegas, pero este elemento que mencionas también de las dos imágenes que se están circulando desde ayer, porque ayer las dos fotografías que muestran, y sí son inéditas, a el Mayo Zambada y a Guzmán López descendiendo, siendo escoltados de esa aeronave el 25 de julio de 2024, pues fueron puestas para que el público las vea en el museo, son parte de la exhibición. Es decir, aquí está el énfasis, y como tú dices, el FBI me proporcionó una declaración desde el 30 de junio en el que me decía que pues el objetivo, y cito textualmente, de toda esta exhibición es informar al público sobre la importante labor que realizan las fuerzas del orden para detener a estos fugitivos y garantizar justicia para las innumerables víctimas afectadas por sus actividades de narcotráfico, las cuales infringen la ley. Es interesante que el FBI pone a las víctimas también en el centro, a las víctimas de la operación de estos carteles, de este cartel mexicano, de estos criminales ahora sentados en el banquillo de los acusados a la espera de sentencias en Estados Unidos. Yo creo, y incluso al pensar en cómo lo plantea el FBI,
pues lo plantean hasta como un memorial para las víctimas, o un memorial para las víctimas, donde dicen, pusimos fin al reinado del Mayo. Y Es que un decir. mencionen a las víctimas. Oye, es muy interesante, sí. porque en México no hemos visto cosas similares. No. Pues ahí está, Marcos Martínez Chacón. Seguiremos hablando. Gracias por estos reportajes. Gracias por darle seguimiento y cobertura a este asunto sin duda importante. Seguiremos hablando y ya me voy preguntándote cuál es tu pronóstico para el domingo. Pues, Carmen, yo estoy contigo. Bueno, con la selección mexicana, 2-1 vamos a ganar. Eso. Y por supuesto que ánimo a toda la afición. Estoy sumamente, yo también, del lado de quienes celebran estos logros. Entonces, Imposible Carmen, no ese es mi estarlo. pronóstico. Es imposible no estarlo, pero de repente hay algunas personas que le apuestan al equipo contrario y eso me Hay de sorprende todo, muchísimo. hay de todo, pero por el momento que gane México, Que gane y estaremos México. al pendiente para contarlo. Gracias, Marcos, un abrazo, buen día. Gracias, un abrazo, Carmen. Gracias Un por estar abrazo. aquí, buenos días. Bueno, pues ahí está este tema. Y bueno, para irnos a la pausa, tenemos una pieza de Julieta con el ICC, ¿no? Vamos con el ICC y regresamos con Jacobo Dayan. Jacobo ha revisado el documento del Departamento del Tesoro, que es el documento